Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Una de las batallas más importantes que se libró en el país durante 2018 fue la designación de Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público. La comisión de postulación fue vigilada muy de cerca por organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de evitar que, entre los 6 finalistas, se presentaran personas con señalamientos serios que pudieran poner en peligro el proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público, iniciado hace tan solo 4 años. Esta elección también fue importante debido al papel protagónico que ha jugado el Ministerio Público, bajo la administración de Telma Aldana, en el proceso de lucha contra la corrupción apoyado por la CICIG. Mientras la gestión de Telma Aldana llega a su fin el próximo 15 de mayo, el presidente ha designado a María Consuelo Porras para ocupar el cargo, quien tendrá la responsabilidad de llevar a buen puerto la lucha contra la corrupción, mientras se continúa fortaleciendo al Ministerio Público para que juegue el papel que le corresponde en la cadena de justicia. Ambas tareas impostergables para un país como Guatemala. Esta semana en Dimensión, hablaremos con un grupo de analistas sobre los retos que enfrentará la nueva administración del Ministerio Público en estos complicados tiempos políticos. Buenas noches. Hoy queremos hablar sobre los retos del Ministerio Público. Esta semana vamos a tener una nueva fiscal general y queremos hablar sobre cuáles son los retos que va a enfrentar, qué desafíos tiene, qué cambios tiene que hacer. Y para ello tenemos a 4 invitados, abogados, expertos. En primer lugar, al licenciado Andy Yavaloa, analista jurídico de la Fundación Mirna Mac. El licenciado Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho. El licenciado Osvaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala. Y el licenciado Edgar Ortiz, abogado y notario. Muchas gracias por estar en Dimensión esta noche para hablar sobre esta nueva era, si se le quiere llamar así, a la que entra el Ministerio Público después de 2 gestiones del Ministerio Público que sin duda alguna ha generado ciertos resultados y cierta polémica. Entonces queremos hablar a la luz de ese legado que tiene el Ministerio Público hoy en día sobre cuál es la perspectiva, la expectativa que se tiene de la nueva fiscal y qué es lo que debería de hacer, qué errores debería de corregir, si es que hubieron, qué mejoras. Licenciado, empezamos con usted. Bien, buenas noches. Creo que marcaste el punto vital, que es un Ministerio Público de 1994 a la toma de posesión de Claudia Paz y Paz. Y es otro Ministerio Público de Claudia Paz y Paz hasta la presente fecha. Esos cambios que hemos visto, que se han sustentado en poder contar, en el caso de Paz y Paz, con un equipo con una base doctrinaria para poder aportar políticas públicas en la persecución penal, permiten al Ministerio Público retomar una línea de dirección, como que ordenar la casa. Telma Aldana se vio beneficiada de ese orden que dejó Claudia Paz y Paz y logra darle cierto seguimiento. Hay mucha mucha visión de la gente sobre el resultado que ella logra en los casos de alto impacto, sobre todo, o en los casos de corrupción, pero fue muy débil en darle seguimiento a la estructura que Claudia Paz y Paz había sostenido. Entonces, bajo estas 2 premisas, tú vas a recibir ahora una tercera fiscal que va a toparse con esa estructura que está tambaleando en cuanto a lo que dejaron establecido en el periodo de Claudia Paz y Paz, y con una estructura de cierto éxito en la persecución penal de casos de alto impacto y de corrupción, pero que está con una exigencia social muy fuerte. Entonces, esa es la parte aguas cabal para que va a recibir la doctora Porras, esa exigencia social que quiere ya resultados y que quiere un seguimiento a los logros que se han dado, y aparte le va a tocar corregir todo lo que se ha hecho mal también en esos 2 periodos. ¿Qué cosas ha hecho mal, por ejemplo? Dejó de escuchar a la defensa, dejó de confiar en los abogados defensores, se fueron directo a una persecución penal sin poder medir los matices. Hay muchas personas inocentes sufriendo privación de libertad, muchas personas que han sido absueltas y que se ha sobreseído y que todos quieren justificar que para eso era el debate, que ahí se probara, pero a todo el mundo se le olvida lo que esta gente sufrió dentro de esos procesos, dentro de la prisión preventiva. No hay resarcimiento. Hoy en día hay una nueva política de resarcimiento y protección a la víctima del delito, pero tenemos una nueva víctima, que es el que sufre el abuso del poder
punitivo. Y eso pues lo invisibilizan los medios de comunicación, eso no lo quieren mostrar, eso la gente no lo quiere creer. Entonces esa parte humana que se descuidó muchísimo porque la gente se cegó en buscar la persecución penal fuera contra quien fuera, no importando a quién se llevaran, creo que es el principal lastre que va a cargar la administración de Telma Aldana, el no haber tenido las precauciones debidas con las personas porque no puede sufrir ningún inocente. Tenemos que tener todos presentes que pueden haber culpables libres, pero no pueden haber inocentes en prisión. Licenciado, ¿coincide usted? En gran medida, lo que dice el licenciado es correcto. Hay un problema que se deriva desde el enfoque de la evaluación del desempeño y que se ha visto reflejado claramente en la actuación del Ministerio Público y de sus agentes fiscales. ¿Qué sucede? Que la evaluación del desempeño se ha estado sustentando en una cuestión más de corte cuantitativo y no cualitativo. Fíjense ustedes. De esa cuenta resulta ser que aspectos como los que se mencionaban, ¿en qué caso es meritoria solicitar una prisión preventiva? ¿En qué casos es meritorio buscar una medida sustitutiva a aquella? Esa discusión prácticamente no se está haciendo, creo yo, en gran medida derivado precisamente de presiones sociales. Tenemos que decirlo con mucha honestidad. Medios de comunicación que necesitan vender noticia y que exigen prácticamente una condena anticipada, le llamo yo a esto. Luego, fíjense ustedes, ¿por qué no buscar acudir a otros medios que desjudicialicen, ¿verdad?, la justicia ordinaria acá en el país? Porque entonces ya no se puede promover esta situación mediática a la que estoy haciendo referencia. Un poco como lo que dice Vargas Llosa en su obra La Sociedad del Espectáculo. Es tratar de mediatizarlo todo. Y en el tema de evaluación del desempeño, que tiene que ir muy de la mano con un elemento de capacitación para fiscales y auxiliares fiscales. Y hay un gran lastre que sigue arrastrando, y esto no es imputable, por favor, únicamente a la gestión de la fiscal Aldana. Esto lo vienen arrastrando, me atrevo yo a decir, incluso antes del parteaguas del que decía el licenciado Barrios, antes de 2014. Y es el tema de la capacitación. Yo lanzo la pregunta: ¿quién está al frente de UNICAP en el Ministerio Público? Si no es por la cooperación internacional, prácticamente UNICAP ya hubiera desaparecido. Entonces, en ese orden de cosas, ¿qué podemos esperar? No vamos a tener la capacidad fincada en los fiscales para que puedan hacer estos razonamientos y ellos no se les va a quitar el temor de que si no llevan a juicio, a últimas instancias, interponer amparos y demás, las acciones penales, entonces a ellos les va a afectar en su récord como fiscales. Entonces creo que hay que hacer una reflexión en la política institucional. El licenciado Yabalbá y el licenciado Barrios Franco decían dos cosas, o coincidían, mejor dicho, en decir de que se han cometido injusticias. Han habido personas inocentes que están teniendo, digamos, que afrontar una prisión preventiva, o no sé si sean inocentes, pero acusadas por lo menos, que han tenido una prisión preventiva y que de alguna forma han pasado, algunos hasta 3 años ahí, digamos, sin que, entiendo yo, hubiera motivo o razón para ello. ¿Es realmente producto, digamos, de la gestión de Claudia Paz y Paz y de Telma Aldana, o nuestro sistema de justicia siempre ha padecido, digamos, de alguna forma este tipo de... Siempre, el sistema de justicia siempre ha padecido de un tema de hacinamiento carcelario, digamos, por prisión preventiva. Si revisamos desde los años 80, siempre ha habido un hacinamiento en tema de... El 50% normalmente ha sido la prisión preventiva y no hemos logrado reducirla por diversas circunstancias que tienen que ver con el Ministerio Público, pero también tienen que ver con el sistema judicial, con la defensa pública penal. ¿Con la legislación tiene que ver? Tiene que ver con legislación muchas veces. Afortunadamente, en el año 2009 se logró frenar, se hacían reformas al Código Procesal Penal en donde se ponía muchos delitos inexcarcelables. Es decir, obligaban a que el juez tuviera que dictar siempre prisión preventiva. Fue precisamente, en ese momento no era fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien interpone una acción de inconstitucionalidad y dice esto no puede ser porque es a criterio del juez. Entonces también tienen una parte en el Congreso en donde a veces quieren ponerle el tema de que a este delito el juez no le puede decir una medida distinta, ¿no?
Eso precisamente son las presiones sociales a las que se ven sometidos muchas veces el sistema de justicia. A mí me parece que ahí tenemos una discusión que ha surgido ahora por los casos que se están llevando, que son más dados en hacinamiento en centros carcelarios donde hay más personas que han participado en la política o que han tenido alguna función específica. Se ha dado a luz la situación que se está viviendo y todos esos problemas que tiene el sistema de justicia en temas de prisión preventiva. ¿Qué parte le corresponde al Ministerio Público? Sería uno de los temas a ver aquí. Lo primero es que hay que profundizar en la utilización de mecanismos desjudicializadores, como bien lo decía Andy, y aquí viene un tema que hay que decirlo. El Ministerio Público actual tiene 12 acuerdos con comunidades indígenas en donde permite que ciertos casos puedan darle solución o salida porque el conflicto es menor, algo que se puede atender ahí en la comunidad. Esto es uno de los temas que hay que discutirlo. ¿En qué medida el Ministerio Público, ante la falta de cobertura territorial que tiene, le otorga mayor legitimidad a ciertas autoridades indígenas para ciertos casos? O sea, no podemos decir que sea para todo, pero hay ciertas circunstancias que suele llegar la gente a poner una denuncia y es algo que posiblemente en una conciliación se puede resolver. Nos quedan pocos minutos en este segmento. Licenciado Ortiz, hay más o menos de los 24,000 personas que están ahorita privadas de libertad, entiendo que la mitad están en proceso de juicio en prisión preventiva. Más o menos 11,000, 12,000. Si es que el Ministerio Público decidiera aplicar una política distinta, ¿estaríamos hablando que los 11,000, según la legislación, deberían de salir o no? No, habría que hacer una revisión, digamos, más profunda de las medidas. Recuerden ustedes que el Código Procesal Penal establece claramente que la prisión preventiva se atiende a dos causas, ¿no? Una, el peligro de fuga, y la otra, el peligro de que se obstaculice la investigación. Entonces, lógicamente, habría que hacer una evaluación caso por caso, evaluar si hay peligro de fuga, peligro de obstaculizar la investigación, cuál es el impacto del delito que se le imputa a las personas, y toda esa evaluación llevaría un tiempo. Pero no solo sería una tarea del Ministerio Público, sino más bien de los jueces, ¿no? Porque los jueces son quienes en última instancia deciden si se da medida sustitutiva o se da prisión preventiva. Ahí es donde yo creo que hay consenso en la mesa, que también es un problema cultural y conceptual el que tenemos en Guatemala en nuestra concepción de la justicia. Somos una sociedad que tiende mucho a ponderar con mayor optimismo la severidad del castigo y no la certeza del castigo. Somos demasiado culturalmente, digamos, muy severos con ese punto, y eso contribuye a que el sistema de justicia esté como esté. Los jueces siempre son muy proclives a dar las medidas de prisión preventiva. El Ministerio Público siempre, generalmente, apela a aquellos autos en los cuales no se otorga la prisión preventiva. Eso es cierto, eso sí tendría que cambiar. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida, pero del lado del Ministerio Público sí tiene que haber un replanteamiento de esa estrategia de persecución penal para evaluar hasta qué punto esas medidas de coerción realmente contribuyen a la averiguación de la verdad, o si simplemente son un mecanismo inerte, ¿no? que sigue su rumbo solo porque siempre se ha hecho de ese modo, pero que al fin y al cabo no solo no contribuye a mejorar o a hacer más efectiva la persecución penal, sino en segundo lugar, esto es muy importante, también tomar en cuenta el aspecto humano, ¿no? Y esa eventual violación a un derecho fundamental que se puede dar por una medida de coerción demasiado severa. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre los retos de la nueva fiscal general. Licenciado Barrios, lo que hemos vivido desde la creación del Ministerio Público es básicamente un fenómeno en el cual tanto el presidente como pareciera los diputados ejercían presiones sobre la institución, y nunca ciertamente habíamos tenido un Ministerio Público independiente. Siempre había estado plegado de alguna forma al poder político. Lo mismo se pueden hablar incluso del sistema de justicia. Históricamente en Guatemala, debido a nuestras historias de dictaduras, de regímenes tiranos, porque es lo que hemos vivido, claro, nunca hemos tenido una justicia realmente independiente. Hoy, con esta nueva era del Ministerio Público, podemos afirmar que estamos dando pasos hacia esa independencia de la justicia. ¿Ese debería de ser, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales de la nueva fiscal o no? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, primero confirmar lo que dices, o sea, no hemos tenido un Ministerio Público independiente, sea por las razones como se arma la estructura del gobierno, o sea por razones de control presupuestario, o sea por debilidades en los nombramientos de los fiscales, como te repito, ese parteaguas de Claudia Paz para atrás, ¿verdad? De hecho, nunca habíamos tenido fiscales que terminaran su periodo, ¿o sí? Bien, hemos tenido fiscales que han terminado su periodo, la mayoría ya en los últimos gobiernos los cortaban el periodo para hacer nuevos nombramientos, como el segundo periodo de Juan Luis Florido, por ejemplo, ¿verdad? Y que tuvimos un fiscal de carrera bueno también, como el licenciado Zárate, pero que no logró tener la fortaleza que tuvo Claudia Paz y Tel Maldana. Yo lo que sí quiero decirte es de que no ha obtenido independencia el Ministerio Público. Tal vez el Ministerio Público logró independizarse de ciertas estructuras que yo le llamo los enquistados, es decir, las estructuras de corrupción que se han manejado siempre en el Congreso, en el Ejecutivo, y que tenían injerencia dentro del Ministerio Público, hasta para nombramientos de auxiliares fiscales y de casos. Pero esta independencia que supuestamente estamos viendo tampoco es cierta. Ahora el Ministerio Público no es independiente porque está todavía ahora copado, pero por ciertas sectas ideológicas que han trabajado a través de la CICIG para poder tomar determinados casos. Si tú me quieres hablar de un Ministerio Público independiente, yo te diría que es la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, pero las fiscalías que tienen mucha incidencia dentro de la estructura política del Estado, como la Fiscalía contra Delitos Electorales o la propia FESI, no estás hablando de una independencia, estás hablando de una dependencia. ¿Dependencia en este caso? Dependencia de los grupos de poder que tienen peso, como la Embajada de Estados Unidos, que tienen peso dentro de las injerencias como los países amigos a través de CICIG, grupos de poder económicos que han buscado combatir la corrupción, pero que en ese anhelo de querer combatir la corrupción se han vuelto también como una parte sectaria dentro de esa estructura. Entonces, estás viendo un Ministerio Público independiente en determinadas fiscalías, un Ministerio Público abandonado en los distritos y en los departamentos alejados de lo que es el Distrito Metropolitano. La gente, los medios de comunicación, hablamos sobre los casos que pasan aquí en el Distrito Metropolitano, pero no sabemos cómo está Huehuetenango, no sabemos cómo está Izabal, no sabemos cómo está Petén. Y la justicia tiene que ser general. Entonces yo te concluiría, sí estamos en una mejor situación, porque yo prefiero que el Ministerio Público tenga dependencia de estructuras internacionales como la CICIG o como la Embajada, a no que tengan dependencia dentro de estructuras que solo servían para favorecer intereses oscuros. Pero decirte que es independiente, no puedo. Yo tengo la oportunidad de estudiar el tema, enseñar el tema y también de litigar el tema. Entonces, los que hemos estado ahí en audiencia, enfrente, viendo cómo se manipulan a los fiscales, cuando los manipulaban para esconder la corrupción, nos toca ahora ver cómo se manipulan los fiscales para perseguir abusivamente con el ejercicio del poder punitivo. Pero sí es importante recalcar algo que decían los panelistas presentes. No es tanta culpa del Ministerio Público. El Ministerio Público lo puede hacer mal, lo puede pedir mal, pero es responsabilidad de los jueces el tomar las decisiones correctas. Entonces el MP puede perseguir, puede ser que le digan que no, puede perseguir mal y puede ser que le digan que sí, pero al final de cuentas la responsabilidad es del juzgador. Ahí tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Está cooptado el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, los ministerios públicos de todo el mundo siempre van a tener algún tema de cooptación, siempre van a buscar cooptarlo, narcotráfico, crimen organizado, tener incluso hasta aliados adentro para tratar de que no sean perseguidos. Eso es algo que se va a dar siempre. De hecho, el sistema acusatorio, que es el sistema que en Guatemala se ha tratado de implantar, es precisamente lograr separar a quien investiga de quien juzga. Por lo mismo, muchas veces el que investiga con la evidencia que tiene, trata ya de someter a esta persona a un castigo, que sería una prisión, y por eso los jueces se llaman jueces de garantías. Y los jueces de garantías lo que ven es que si ese poder de persecución ha sobrepasado límites, lo detiene, lo contiene y hace que no se rebase. Por eso es que hay una responsabilidad en el Poder Judicial muy fuerte. Ahora, del Ministerio Público, en su política criminal hay dos temas fundamentales que son la persecución penal y la política de investigación criminal. En la política de persecución penal se da un evento de selectividad. Ese evento de selectividad es decir, cuáles son aquellos delitos que más están acosando a la sociedad y que yo debo de prestarles mayores recursos, mayor atención y mayor personal. Hoy por hoy es la corrupción, es la falta o todos estos delitos que atentan contra la administración efectiva del Estado. Tenemos delitos contra la vida, hay delitos patrimoniales. Entonces, debe de tratar de fortalecer todas estas áreas a partir de un análisis estratégico que le permita decir estos son los delitos con mayor necesidad de perseguirlos porque son los que más están afectando a la sociedad.
Esto hoy tiene otro componente en el Ministerio Público, y es que aunque los que digamos que bueno que está CICIG y que CICIG está contribuyendo, hemos y sabemos que el objetivo final de CICIG también es irse del país. ¿Por qué? Porque no va a estar siempre en un país dándole y diciéndole cómo puede estratégicamente tener persecución penal e investigación criminal. Hay un reto para las fiscalías. ¿Cuál es el modelo de gestión que tienen hacia lo interno para apropiarse de todas las capacidades que CICIG está dejando en investigación criminal y en persecución penal, y así poder decir, bueno, soy un ente que se ha vuelto fuerte en estos temas y ya puedo ser independiente de este acompañamiento? Evidentemente para eso faltan más periodos, que políticamente creo que ahí el presidente por lo menos no estaría de acuerdo en que la CICIG siga más periodos, pero si lo vemos desde este punto de vista de transferencia de conocimiento, fortalecimiento de política criminal, a la CICIG le faltarían muchos más periodos para poder dejar esto. Uno de los retos de la fiscal, que no lo tuvo la fiscal Aldana, a mi criterio, tampoco estuvo anteriormente con la fiscal Claudia Paz, es que no se trabajó precisamente ese modelo de gestión para apropiarse de todas las capacidades de la CICIG. Y eso es lo que todavía creo que está ahí pendiente. ¿Tendría que la nueva fiscal, trabajar de la mano con la CICIG, sí o no, según su opinión? Según un indiscutido sí, es indispensable, precisamente lo que decía Osvaldo hace un momento y que creo que fuera de cámara lo platicamos en algún momento. No se ha logrado replicar esa buena experiencia que se ha tenido, por ejemplo, con la FESI. Porque yo más que el planteamiento, con todo respeto, del licenciado Barrios, yo lo veo como una contribución significativa para poder analizar, para poder investigar, para poder presentar casos sustentables. Prácticamente en contra de temas de corrupción, como ya se ha planteado. Pero fíjense ustedes que estos conocimientos y estas capacidades no se han, creo yo, es consideración mía, trasladado efectiva y eficazmente hacia otras áreas del Ministerio Público. El Ministerio Público no es solo la FESI, eso es lo que yo sí estoy de acuerdo. El Ministerio Público tiene varias otras fiscalías que es indispensable que se nutran de este conocimiento. Entonces es un reto para la fiscal electa, porque también el Ministerio Público no es las oficinas de Gerona en la ciudad de Guatemala, perdonen que haga la aclaración. El Ministerio Público tiene que tener una cobertura, por lo menos estar llegando a la cobertura que hoy por hoy tiene el organismo judicial. Y sin embargo, todavía hay una deuda pendiente en ese sentido. Pero eso depende de los recursos que le dé el Ejecutivo, el Congreso. Por supuesto. Que históricamente le ha dado lo mismo ha hecho con el organismo judicial, porque no les conviene tener un organismo que los fiscalice, número uno. Y número dos, los recursos con los que cuenta actualmente la CICIG y el estado en el que estaba el Ministerio Público también dan cuenta que era difícil pensar que en este periodo se iba a componer el Ministerio Público como tal. Por supuesto. Sí, no, indudablemente hay retos financieros, pero por lo menos en los últimos 2 años, en la gestión del actual presidente, sí ha habido aumentos presupuestarios importantes para el Ministerio Público, creo que eso es positivo, porque de alguna forma va a ir sentando un precedente que como Estado tenemos que empezar a invertir en la justicia. Y valdría la pena que se hiciera lo mismo con otras instancias como la propia policía, la propia Corte Suprema, bueno, el propio organismo judicial en general, la defensa pública penal, que es muy importante, que lo que tenemos en Guatemala también es un desfase, ¿no? Uno piensa que solo el Ministerio Público es el encargado de impartir justicia y es completamente equivocado, o sea, tiene que haber una reprensión que es la policía, tiene que haber un ente acusador que es el Ministerio Público, los que no puedan costearse una defensa necesitan un defensor de oficio y obviamente la cobertura judicial es importante, entonces obviamente son temas más complejos, pero sí creo que hay asignaturas pendientes, incluso en las fiscalías para las cuales hay presupuesto en cuanto al recurso humano. El recurso humano en muchas fiscalías de delitos comunes está muy mal capacitado. Muchísimos casos comunes, repito, no estamos aquí hablando de los casos de alto impacto. Los fiscales terminan perdiendo los casos. Los fiscales pierden los casos por muy mal planteamiento, no tienen a veces las destrezas para el litigio, no tienen las destrezas para la investigación, las pruebas que presentan no son las más idóneas y se pierden muchísimos casos. Y ahí no es un tema presupuestario, es un tema de cómo organizar el recurso humano que se tiene. Por supuesto que es fácil decirlo en este programa y simplemente sugerirle a la nueva fiscal. Obviamente llevar eso a la práctica es sumamente complicado, pero sí... Sobre todo cuando se vea una estructura como la que mencionaba el licenciado. Solo, perdón, se nos terminó el tiempo en este segmento. Iniciamos con usted, licenciado. Continuamos con Dimensión.
Continuamos en Dimensión hablando sobre la nueva fiscal y los retos que tiene. Licenciado Omar Barrios Osorio, usted tenía algo que decir en el segmento anterior. Sí, quería hacer una acotación ahí y que pues, no quiero decepcionar a la audiencia, pero la CICIG no es lo que ustedes creen. O sea, yo no he enfrentado a un abogado mandatario judicial de CICIG que me signifique algún respeto, ni he encontrado realmente quien está haciendo los trabajos son los auxiliares y los agentes fiscales. CICIG es una estructura con mucho poder económico, mucho poder internacional, que se vende muy bien, pero yo he tenido la oportunidad de platicar con investigadores para explicarles el tema presupuestario y financiero que no lo entienden. Y yo te digo que he enfrentado jóvenes fiscales que lo hacen tambalear a uno con toda la experiencia que uno tiene de abogado, pero no he enfrentado ningún abogado en CICIG que yo te diga, vale la pena que esta entidad internacional esté. Yo creo que esa transferencia de que se está llamando de capacidades es una transferencia más de recursos y de estructura. Y te puedo sostener eso con el análisis del caso La Línea, con el análisis de los casos en que yo he estado, que son los fiscales y los investigadores guatemaltecos los que han hecho el trabajo. Ahora, ¿creería usted que estuviéramos en este punto en el cual estamos sin la CICIG? No, eso sí, definitivamente no. Por eso te digo, pero hay que tenerle su justa apreciación al recurso económico que ellos aportan, al peso político, al respeto que representan internacionalmente, que es como que le faltaba al Ministerio Público, como ese hermano mayor que te puede cubrir las espaldas a la hora de un problema. Tú tienes un agente fiscal que no goza de ninguna inmunidad, ninguna prerrogativa, y tienes un mandatario judicial de CICIG que goza de inmunidad de por vida internacional. Entonces, este puede tomar riesgos que el agente fiscal no puede tomar, pero realmente en los casos en que yo he estado litigando y los que he analizado, es un trabajo del Ministerio Público en un 80%, pero que necesitamos ese apoyo económico, que necesitamos, como bien decía Osvaldo, que los recursos económicos que se logran trasladar por medio de CICIG hacia Réplica FESI y hacia lo que decía Andy, de replicar también todo ese éxito hacia otras áreas, eso es bien importante, yo no te lo voy a negar, porque no van a venir los entes internacionales fácilmente a darle $6 millones al Ministerio Público, prefieren darle a una entidad internacional que va a tener más delicadeza en el gasto que va a efectuar. Pero sí sería injusto decir que esto es un éxito de la CICIG. Yo te sigo sosteniendo que lo que estamos viendo es un 80% éxito de esos guatemaltecos patojos, que les digo yo con mucho cariño, no por desprecio, porque son jóvenes los que están a cargo de lo que están viendo Guatemala Conquistas, reforzados si tú los quieres, pero no dirigidos. Yo quiero cuestionar algo de lo argumentado, siempre con mucho respeto, como es nuestra costumbre. Es calificar a una entidad por algunos elementos me parece que puede ser falaz, con mucho respeto lo digo. Eso va por ahí. Luego, yo sí quiero que dejemos claro un parteaguas que el mismo licenciado Barrios lo ha mencionado acá. Hay un antes y un después. Yo mismo cuestioné en algún momento, fíjense ustedes, ¿por qué la necesidad de crear una entidad internacional en contra de la impunidad en Guatemala? ¿Por qué no el Ministerio Público? Precisamente el licenciado Barrios lo decía hace un rato. El Ministerio y Osvaldo lo ha confirmado en su alocución. Seamos honestos. Usted pregunta, ¿el Ministerio Público estaba cooptado? Por supuesto. Si el ente encargado de dirigir la investigación criminal, el ente encargado de presentar casos ante la justicia en el organismo judicial, estaba redireccionado por ciertos grupos, ¿verdad? Era indispensable acudir a algo distinto para fortalecer esa actividad. Y claro, coincido en que el trabajo que hacen muchos de los fiscales y auxiliares fiscales es tesonero y con mucha capacidad, pero también no tapemos el sol con un dedo. Si no hubiese existido, e insisto, si hoy por hoy no sigue CICIG en el camino, no sé si esto va a poder tener una continuidad. Me atrevo yo a tener ese temor y a expresarlo públicamente. Sí. Gracias. Sí tiene razón. No, sin duda. Yo creo que también hay dos temas ahí, ¿no? Porque yo creo que el licenciado Barrios tiene más experiencia en el litigio. Una cosa es la CICIG como litigante, que yo sinceramente no conozco, no soy penalista. Y tal vez hay una labor de CICIG que es un poco menos visible, que es la capacitación en algunos temas. Por ejemplo, escuchas, ¿no? En temas de escuchas telefónicas, por ejemplo, sí hubo una clara transferencia de capacidades de CICIG hacia el Ministerio Público, concretamente hacia la FESI, ¿no? Que fue la que comenzó esa implementación. Creo que ahí hay algunos temas interesantes. Lo que sí es cierto es que probablemente no ha existido
una completa transferencia de capacidades integral a todo el Ministerio Público de la que uno puede hablar como tal. Es decir, CICIG ha sido muy exitosa en dar ese espaldarazo al Ministerio Público, primero para ir expulsando esas fuerzas, digamos, esos poderes paralelos que estaban cooptando el Ministerio Público. Ha sido muy importante en dar ese espaldarazo para que el Ministerio Público tenga digamos, un soporte, un respaldo a la hora de enfrentar gente muy poderosa. Recordemos que tenemos expresidentes, vicepresidentes, ministros, exdiputados en prisión. Sin duda alguna ha sido lo más importante. Quizás si uno puede hacer una crítica constructiva, así sí, en la que yo podría estar parcialmente de acuerdo con el licenciado Barrios, es que quizás esa transferencia de capacidades de la que se habla en el mandato de CICIG no ha sido completa, tal vez no ha sido suficiente para capacitar al Ministerio Público como institución. Entonces sí se puede plantear uno, bueno, cómo trabajar esa parte del mandato de CICIG que también exige que no solo se fortalezca la FESI, por ejemplo, que se fortalezcan otras fiscalías, que se fortalezcan capacidades en otras instancias, que sin duda alguna son muy importantes para el mandato que la propia CICIG ha tenido en nuestro país. A mí me parece que hay varias aristas ahí que hay que ir sumando. Lo primero es que CICIG está haciendo, y como lo tiene que hacer, respetuosa de su mandato. Su mandato no es litigar los casos, porque el único que tiene persecución penal es el Ministerio Público. Lo que CICIG tiene que hacer es acompañar esa persecución para poder de forma efectiva. Pero si se pone como creyente. Sí, puede participar como creyente, que eso fue algo que queda en el mandato después, pero quien debe de presentar la acción es el Ministerio Público, quien debe de denunciar, quien debe de investigar es el Ministerio Público. Lo que tiene que hacer es acompañarlo para garantizar investigación efectiva, investigación criminal de alto nivel, técnica, utilizando todo lo que conocemos hoy como escuchas telefónicas, agentes encubiertos, todos estos sistemas de métodos especiales de investigación que lo traen personas formadas en otros países. Ahí hay un punto, cómo formamos a nuestros fiscales en la UNICAP para tener todas estas capacidades y les damos garantía de carrera adentro, porque de nada nos serviría que obtengan todos estos conocimientos en la UNICAP y después van a trabajar en una empresa de seguridad privada, cuando lo que queremos es que sean efectivos en la institución estatal. Entonces, ese es otro, son temas que tenemos que ir observando. Y ahí me parece que hay un punto estratégico, el punto estratégico en cuanto a poder respaldar a lo que la fiscal necesita, y es lo que decía el acuerdo cuando Guatemala le solicita a Naciones Unidas la creación de CICIG. No tengo capacidad, si vimos la carta, no tengo capacidad de desbaratar los cuerpos ilegales y clandestinos surgidos durante el conflicto armado. Están enquistados en el Estado y tienen cooptado y tienen la capacidad de amenazar a quien esté ejerciendo cualquier investigación en contra de ellos. Entonces la CICIG viene, se instala, sí tiene esa independencia, ese respaldo de Naciones Unidas, y le dice a la CICIG, al Ministerio Público, bueno, está este caso, le ayudamos en la investigación, ahora llévelo. Porque al final, ellos, como les digo, el objetivo de CICIG es irse del país en algún momento, dejando todo esto instalado. ¿Cuál es el problema ahorita? El problema ahorita es que la crisis es, uno, la sociedad tenemos desconfianza de quienes puedan ocupar los puestos claves porque no sabemos, estamos acostumbrados a saber que hay amiguismos y compadrazgos y que en base a eso se ha realizado gestión en Guatemala. Entonces nos da miedo y decimos, ¿a quién van a poner? Porque si ponen a alguien que ya pactó con el presidente, entonces uno de los temas fue que la fiscalía no pueda ser removida por la presidencia. Que así ocurría en el pasado, ¿no? Que es como ha ocurrido, y la fiscal hoy puede decir, gracias por nombrarme, señor presidente, pero como a partir de ahora yo me encargo de dirigir la persecución penal y usted en 1 año y medio ya no va a estar, va a ser otro gobierno, si lo tengo que perseguir a usted lo tengo que perseguir, porque está cometiendo delitos y ese es mi trabajo. Entonces esa independencia es lo que nos lleva ahora a hablar como sociedad, cómo garantizamos que el modelo de selección de fiscal nos dé la confianza necesaria para que la persona que está ahí sí sea independiente al poder político, pero también, que es la otra parte que nos hace falta, al crimen organizado y a los grupos que podrían cooptarlo. Se nos terminó el tiempo en ese segmento nuevamente, pero les dejo 2 inquietudes. Uno, la nueva fiscal ha anunciado que va a evaluar el trabajo del actual equipo del Ministerio Público y que eventualmente pueden haber cambios de ese equipo. ¿Cómo mirarían ustedes eso? Sobre todo cuando hablamos de que son personas que ya han tenido cierta formación y cierta carrera. Y número 2, también ha anunciado que va a seguir con las conferencias de prensa. Entonces, les dejo esa inquietud para el siguiente y último segmento. Continuamos en Dimensión.
Llegamos al último segmento del programa de esta noche y yo les dejé dos inquietudes en el segmento anterior. Uno, los posibles cambios que puedan existir dentro del equipo del Ministerio Público y el anuncio de que van a seguir las conferencias de prensa. Empecemos con usted. ¿Qué está usted? Bueno, digamos, todo cambio es normal en cualquier cambio de gestión. Aquí lo importante es evaluar objetivamente el rendimiento que tiene cada uno de estos elementos, este recurso humano en sus diferentes áreas. No obstante, no por eso puedo limitar a una persona que siga creciendo institucionalmente, como es el caso del fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, que él pues ahora está en la Fiscalía Metropolitana y eso para él significa un ascenso, él lo decía públicamente. Y incluso él se está perfilando para en unos años poder ser un postulado a fiscal general porque lleva 15 años ya en el Ministerio Público y es de carrera. Entonces tiene que seguir creciendo. Lo que hay que pedir y lo que hay que decirle a la fiscal es que necesitamos a alguien que también nos dé garantías de que pueda ser una persona que realice su trabajo de forma objetiva, que evalúe caso por caso conforme los indicios que realmente tiene, que los niveles de participación sepa medirlos, en el sentido de quiénes pueden obstaculizar o no un proceso y puedo pedirles a estos prisión preventiva, para esto necesito medidas sustitutivas. Es decir, que tenga una dirección adecuada de caso por caso, que no es cosa sencilla tampoco, pero que es lo que esperaríamos con la experiencia que tienen y con el estudio que han acumulado. Eso me parece que es algo que va a suceder. A mí me preocupa más no los cambios, sino la calidad de las personas que van a estar en las secretarías. No conozco hasta ahora quiénes van a estar, pero me parece que quienes ocupen estas secretarías sí tienen que ser personas muy profesionales en entender que esto es política criminal, que el Ministerio Público tiene un abordaje ahora que no solamente es acusar, es también acompañar a la víctima en muchos de los temas. Ese acompañamiento victimológico, a veces los ministerios públicos los dejan por afuera, pero la política criminal se ha empleado ahí. Y que tienen que ser 100% certeros en las estrategias de investigación y de persecución penal. Eso requiere otras habilidades, digamos, también de tino político y estratégico, y no solamente de cuestiones de caso por caso. Ahí creo que ella tiene que darle mucha certeza a la institución, que le va a permitir al final también tener un respaldo social amplio. Licenciado. Bueno, lo que sucede aquí es que no debemos olvidar que la doctora Aldana y la doctora Porras ejercen dos jefaturas, o sea, son las fiscales generales de la República, pero también son jefa del Ministerio Público. Entonces tienen a su cargo toda la parte administrativa y laboral. Tenemos una entidad donde al superior jerárquico le dejaron demasiada carga. Imagínense, tienen la labor fiscal, la persecución penal, el estricto cumplimiento de la ley, tiene a su cargo toda la parte de cotizaciones, licitaciones, las adquisiciones, la contratación, saturación. Por eso Osvaldo tiene razón, sus secretarios son fundamentales realmente para esa delegación de funciones y la asesoría que necesita. Y después considerar bien los fiscales en la nueva estructuración que se hizo, regionales y los fiscales distritales, son vitales, porque un agente fiscal y un auxiliar fiscal va a responder siempre a la línea de trabajo que está viendo. Estoy viendo un fiscal distrital mío que está 8 menos 5 de la mañana y que se queda hasta el final y que no se deja doblar por nadie, que lo llegan a presionar y él va con la independencia, entonces yo auxiliar fiscal y agente fiscal voy atrás. Pero me mandan un agente fiscal que llega a las 10 de la mañana, que no hace su trabajo, que no dirige a su equipo, entonces eso se va contagiando. Entonces es vital realmente que las cabezas que vayan nombrando, como este caso de Sandoval, yo conozco que hay muchas críticas en contra de él, mi experiencia con él es muy buena porque hubo un caso, unos primeros casos que tuve contra el Ministerio Público así como abogado defensor, se tardó como 6 años en resolverlo, 7 años, y él fue el único que tuvo el valor de decir, vengan abogados, aquí se equivocaron los anteriores, estoy de acuerdo en que tramitemos un sobreseimiento. Entonces tiene la visión de poder saber en dónde hay errores para corregirlos, aunque no sean su responsabilidad, y en dónde puede conducir. Entonces considero que lo que hay que ver, en especial en el caso de FESI, es quién se va a quedar a cargo de FESI. Sería bueno que sea alguno de los que ya está ahí, que sigan ascendiendo, que se van ganando su prestigio en base al litigio. Sería preocupante que llegara alguien completamente ajeno al Ministerio Público. Sí, porque FESI se ha convertido realmente en un, podríamos decirle, como guía para todas las demás fiscalías. Con todo y el celo y el reclamo que podamos tener los litigantes o los mismos trabajadores de ahí, pues han denotado bastante estigma de trabajo, pero hay que replicarlo, no todo, porque si replican los errores, entonces vamos a arruinar al Ministerio Público. Pero, por ejemplo, las ruedas de prensa que tú preguntabas, ojo, yo siento que es correcto informar a la población de las decisiones que el Ministerio Público ha tomado en cuanto a casos de trascendencia, pero tiene que ser después de que el sujeto esté procesado.
no se le puede exhibir en ruedas de prensa con su imagen o todo si se le está aprendiendo en ese momento. Se hace de esa forma, es un grave error hacerlo así, creo que más por todo por mediatizar a la sociedad, conseguir un apoyo político o inducir a los jueces para que sientan los jueces la presión de resolver como el MP lo está haciendo. Tiene que ser al revés. Primero se lleva al sujeto ante el juez competente, se le dan sus garantías, se le procesa y entonces el Ministerio Público ya puede explicarlo. Pero sería bueno que también invitaran a la defensa a esa rueda de prensa para que no solo escuchemos, por un lado, al Ministerio Público y a la CICIG, o en su caso, podamos escuchar a la defensa pública como ente estatal también, para que se dé esa igualdad y ese equilibrio en el sistema acusatorio moderno. Señor Ortiz, ¿coincide usted? Sí, hay un tema ahí de garantías porque teóricamente no se puede exhibir a los medios según la Constitución hasta que no haya primera declaración. Yo creo que eso es un tema que hay que cuidar, pero también hay que cuidar, también hay que entender que hay dos derechos en coalición, ¿no? Porque la presunción de inocencia, por un lado, es un derecho fundamental, pero por el otro lado, el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos también es muy importante y en ciertos casos es muy relevante que la autoridad pueda informar a la población acerca de una investigación y que oportunamente utilice los medios que están a su alcance. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, pero la mayoría de ellas dicen, miren, se puede dar a conocer una investigación sin ningún problema, siempre y cuando no se condicione al juez, por ejemplo, a resolver de tal o cual manera, pero la mera exhibición, la mera presentación de información no es un problema. Quizás habría que replantearse o cuidar las formas en las cuales se hace pública la información, a modo de que no se sesgue o no se presione o no se exhiba incluso a los acusados como culpables, porque si uno exhibe al acusado como culpable, sí puede estar, digamos, violentando esa presunción de inocencia, así que es un tema de formas, ¿no? Es decir, cómo se presenta la información como Ministerio Público de tal manera que no se condicione ni al juez ni se exponga a la persona como culpable. Mientras esas prácticas, digamos, se mantengan respetuosas con estas líneas que estoy exponiendo, no hay ningún problema y me parece perfecto que la conferencia de prensa se haga, que la sociedad esté informada de lo que está pasando, porque la alternativa también sería la secretividad completa. Simplemente se presenta un caso y la sociedad no tiene idea de qué está pasando. Lo cual de hecho pone en peligro al acusado. Puede estar en un peligro más grande porque no se conocen los detalles de su detención. Licenciado, terminamos con usted. El respeto irrestricto a los artículos 6 al 14 de la Constitución en el tema que se apunta del traslado de la información. Y eso implica lo que ya han mencionado los otros panelistas. No presentar públicamente a una persona si no se le han garantizado estos derechos que están en el artículo 12, por ejemplo, en el artículo 13, por ejemplo, y en el 14 no digamos, claro, ¿verdad? Pero sí se puede, fíjense que la ley orgánica del Ministerio Público lo autoriza. Y entonces, dentro del marco del principio de legalidad, es factible que se sigan llevando a cabo, insisto, las famosas conferencias. Me hace mucho clic lo que escuchaba de invitar a otros actores, que podría ser para nivelarlo, me llama la atención. No necesariamente, la LOMF sí autoriza al Ministerio Público para que se lleve a cabo, pero respetando, insisto, las garantías a las que he hecho relación. Y es de relevancia que esto ocurra así, porque no podemos condicionar la justicia. La justicia tiene que estar ajena a estos fenómenos mediáticos, porque de lo contrario entonces podemos hablar desde injerencias indirectas en la forma en que pueda decidir el órgano jurisdiccional, los jueces y tribunales. Entonces a mí me preocupa que lo vayan a derivar bajo argumentos acusatorios en ciernes frente a medios de comunicación. Hay que manejar un discurso, coincido, un discurso un poco más objetivo. A mí me parece solo que es importante diferenciar el tema. Yo prefiero que el Ministerio Público informe a que el policía lo exhiba. Y esto de la exhibición policial viene sucediendo en Guatemala desde mucho tiempo. Hasta nunca ahora, se había dicho nada. Nunca se había dicho nada. Pero está prohibido en la Constitución. Pero está prohibido. Y esto se venía dando. Hoy lo tocamos por el nivel de personas que están siendo procesadas. Pero cuando eran delitos menores o personas, había mucho estigma, se les afectaba laboralmente, socialmente se les condicionaba. Entonces, hay que decirlo, es mejor que no lo exhiba la policía y que sí se informe el Ministerio Público, del cual esperaríamos una información que respeta la presunción de inocencia y que lo único que hace es informar que hay una situación específica y que por eso se ha alterado cierta circunstancia donde esa persona participaba. Ahora bien, tenemos 30 segundos. Me parece que tenemos que entrar a hablar también de la política del organismo judicial para comunicar los casos.
porque ahí es donde también se puede dar mucha vulneración cuando se transmite una noticia y se corta un pedazo y solo se dice algo, entonces podemos empezar a presuponer qué es lo que querían decir cuando no tenemos todo lo que se está diciendo. Y ahí hay necesidad de eso. Lo cierto es que el futuro de Guatemala en el corto plazo y tal vez en el mediano plazo depende mucho de que esta fiscal continúe con el proceso que ha venido gestándose en el país para que se sigan derrumbando todos esos poderes que tenían cooptado el sistema de justicia y que podamos tener pues esperanza de un país mejor, digamos, por supuesto haciendo las correcciones y evaluando, digamos, lo que se hizo mal en el pasado, pero tenemos que seguir adelante porque si no, pues el futuro también del país no se pintaría muy bien si la fiscal general, la nueva fiscal general no sigue con este proceso. Muchísimas gracias por sus opiniones, creo que son muy valiosas y ojalá pues tenga mucho éxito por el bien de nosotros los guatemaltecos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por redes sociales, ¿cuáles son los retos más grandes de la nueva fiscal general? En Twitter, Carlos Solís agregó, ella no va a tomar el lugar de Telma. Su actuar debe ser apegado a derecho y la Constitución de Guatemala, cosa que Telma no hizo, por eso digo. Juan también respondió, su reto es mantener el nivel de confianza que Telma Aldana dejó en el Ministerio Público. Yo dudo que mantenga el nivel. En Facebook, Rina Salguero respondió, los abusos que cometen los fiscales haraganes que resuelven y hacen contrarias a la ley, que los trasladen o destituyan de inmediato.